¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Sofismo con Sentido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos con el Mau, a punto de empezar nuevo capítulo. La Independencia se llamará la saga de la Independencia vista desde los ojos de Agustín Iturbide, basada en la bibliografía de Pedro J. Fernández, mi Mau. Así es. Para los que dicen que nosotros somos conservadores, sí lo somos. Lo sustenta nuestra bibliografía cada vez que... Javi es un poquito más, la neta. Sí. Eso sí Mau es más un Paco hecho. Ignacio Taibo y No, tampoco te pases le de gusta lanza, decir güey. que esos poemas horribles de feos de las mujeres, como en la mañanera que dijo, ¿no? Algo así, un poemario No, a mí no me metes en horrible ese de saco, feo, dijo el cabrón. Sí, Se sí. pasó de riel. Ahí es donde te das cuenta que les traiciona un poquito a la izquierda, güey. No hay que meternos en esos temas, son muy Está bien, escabrosos, está bien, güey. ya. Hay mucho fango por ahí, cualquiera puede tropezar. Bueno, aquí no somos feministas. Somos por amor a la mujer, pero feministas no. Híjole, ya me está metiendo en sacos que yo no soy nada de lo que dije. ¡Berrito! Venga. No le gusta mancharse. El Mau se sacude Yo soy la mierda. tribunero, ya te dije, güey. Es depende, güey. El Mau quiere ser famoso a costa de quedar bien con todos. Y eso se llama tibieza, aquí o no en China. No. Yo creo justamente que tengo más fuentes de las que muchas veces tienes tú, que te quedas con una, güey. Por ejemplo, tú te casas con Laje y ya no te mueves de ahí. No, porque Laje usa diferente bibliografía de ciertos autores. No, Pero bueno, sí. volviendo al tema y ya entrando en carnita, Mau. Si ustedes llegaron a este episodio, es precisamente porque en Agustín Iturbide, muchas personas nos comentaron ahí en la cajita de comentarios de YouTube que, pues no mames, nos peleamos, que si ya estaba superado, que si una visión materialista histórica respecto del socialismo que Charlie veía en Mao de acuerdo a su argumentación y bla, bla, bla y tal. Y entonces todos decían, no mames, yo vine a ver el video de Agustín Iturbide. Y sí, y solamente me vine a encontrar que hablaron 10 minutos de... A ver, también hay que aclarar un poquito que erróneamente lo hicimos a propósito pensando que a lo mejor el debate iba a gustar. El debate, exacto, ¿no? O sea, también exageramos un poco nuestras interacciones y no, pues todo lo contrario. O sea, salió el tiro por la culata. A algunos sí les gustó, A mí me gustó todo bien, nada más Sabemos que muchos de los que están aquí nada más vienen a conocer la historia porque muchas veces les aburre la manera en la que a lo mejor hasta en la escuela cómo se las cuentan, etcétera, ¿no? Sí. O que simplemente no son tan visuales, ¿no? Que como yo en algún momento de la vida, pues de que, güey, los libros me dan una perra hueva. Yo decía documentales, audiovisual. Y hoy ¿no? estamos para hacer su fantasía realidad. Ya Sí. encontraron que, bueno, este episodio vamos a hablar un poquito de lo que es la independencia. Bueno, sofistas, pues iniciando con la carnita, vamos a irnos porque en el de Charlie, y justo es lo que quería empezar a hablar, es que la independencia es un movimiento que responde al hartazgo que existía en Nueva España. Nueva España como virreinato, en el cual había un cúmulo de personas inconformes. Siempre ha habido una marginación y se ha diezmado al pueblo mexicano en cuanto a raíces más autóctonas se habla, color de piel, tostado, mulatos, que los mulatos son aquellos nacidos de africanos con españoles, ¿no? Castizos, etcétera. Veámoslo de esta forma, sí había cierta discriminación que luego impactaba en los derechos que tenía cada uno, ¿no? Es evidentemente que mientras eras criollo, hijo de español, nacido en México, ¿no? O hispanos de la península ibérica, pues es evidente que ibas teniendo un poquito más arriba privilegios. Y luego hacia arriba, pues a lo mejor los españoles que ya vivían en México, pues tenían mucho más privilegios. O sea que se vinieron a vivir, a probar el nuevo mundo. Ya pasamos por Miguel Hidalgo, ya entendimos por qué nace la insurgencia, Mau, con un grito de viva Fernando VII, para no depender, siendo colonia, de un imperio que estaba siendo tomado por el imperio francés de Napoleón Bonaparte, quien puso a Pepe Botella en España, y se toma como justificación para decir, oye cabrón, no mames, es que nosotros sí estamos de acuerdo con Nueva España, estaba Carlos IV, su hijo Fernando VII es el que le sucedía, pero yo no quiero formar, ahorita que ya está España tomada en Europa por Napoleón, yo no quiero ser parte de Francia. Entonces los criollos también tomaron esa justificación para decir, oye, vamos a nosotros ser autónomos. Y hasta que otra vez Fernando VII entre o Carlos IV regrese, entonces ya volvemos a depender de España como tal, ¿no? De entrada quiero que se entienda que las monarquías era lo que se conocía, ¿no? Ya fuera una monarquía absoluta o constitucional. Pero la constitucional, pues los pioneros fueron los anglosajones. Eso es ¿no? muy correcto. Entonces, que tampoco se queden con la idea de que no, es que no éramos libres porque éramos una monarquía. Pues, ¿qué lugar no era monarquía, no? Era muy difícil ser potencia y no ser una monarquía en ese momento. Claro, entendiendo que la monarquía constitucional, que ya después se dio
nació como dice Mao, en 1600 y algo en Inglaterra, derivado precisamente también de que ellos evolucionaron primero, de que se separaron de la iglesia y que la monarquía absoluta ya no se entendía como derecho divino, trasladado hacia una persona. Separándose, ¿qué? 100 años antes. Hasta 100 años después fue cuando se convirtió en constitucional. Que de cierta forma la monarquía constitucional es una forma de gobierno más cercana a la democracia, pero una democracia representativa indirecta. Es decir, que no hay votaciones, sino simplemente hay representantes del pueblo elegidos por los que tienen conocimiento, pero ya hay una división de poderes. Poder judicial, ejecutivo y legislativo, ¿no? Ahora, el contexto es cuando Pepe Botella toma ya en Francia este tema, ¿no? ¿Y qué es lo que propone la Constitución de Cádiz? Justamente la Constitución de Cádiz propone la monarquía constitucional. ¿Por qué se llama Constitución de Cádiz? Porque cuando toma Pepe Botella España, las únicas cohortes que subsisten es en el extremo de España, que es Cádiz. Y entonces nosotros, tanto el reino de Nueva España como hacia Argentina y todo lo que está hacia abajo en América Latina, representantes de todas esas colonias iban hacia Cádiz a poder emitir lo que ellos pensaban que era bueno para sus derechos, ¿no? Entre ellos nadie se ponía de acuerdo, güey, nadie se ponía de acuerdo. En lo único con que estaban de acuerdo es que no querían que Francia gobernara Latinoamérica, ¿no? O sea, a través de manera indirecta. 1811, Miguel Hidalgo muere, Mau. Agustín se entera de la muerte de Miguel Hidalgo, ya entrando en carnita. ¿Cómo muere Miguel Hidalgo? Pero Fernández le pone de una manera novelística que su mamá le manda una carta a Valladolid, donde él era el jefe de armas de Guanajuato y en específico de esa ciudad muy, pues, bonita, tradicional, digamos muy católica. Primero en Chihuahua, pierde una batalla en el Puente Calderón, así se llama. Es apresado junto con su séquito de personas que lo seguían en ese momento, en 1811. Digamos que Miguel Hidalgo fue el incendiario que era cura de valores fatuos. Totalmente un güey apostador, mujeriego, lo dijimos en el anterior. O sea, un cabrón que nada más al no ser reconocido de cierta forma y veía cómo el clero también iba perdiendo fuerza y su manera disoluta de vivir, que es la persona apegada a los vicios, pues dice: firma Fernando VII, hay que nosotros ser autónomos mientras esté tomado por Francia y vemos que pay. Sí, es el detonador. Sin una causa muy argumentada o algo muy premeditado. Sin detrás, nobleza, ¿no? En las causas. Nada más es, vamos pues sí, a detonar este pedo y a ver hasta dónde nos lleva. Hasta dónde llega, pero era más por poder, ¿no? Yo creo que nada más era por reconocimiento. No sé si por poder, era más por reconocimiento. Pero reconocimiento viendo que en la Alhóndiga Granaditas iban a morir, que iban a matar, que se hacía de la vista gorda. Pero la iglesia sí tenía poder. Si se hubiera quedado con el tema de la iglesia, pues pudo haber llegado más lejos, a lo mejor en el estado que era el Vaticano, ¿no? Esa es otra historia. Yo creo que vio su oportunidad, como un clérigo de poca monta, que la iglesia no le daba el reconocimiento clerical que tenía, iba a ser un cura de una parroquita, a ser un güey que iba a mover un movimiento que iba a independizar a todo México, ¿no? ¿Y por qué lo pone de esa manera tan romántica, como tú lo mencionaste, de que se entera por una carta? Porque para los que no saben, que ya lo dijimos en el episodio pasado, pero seguramente se perdió ahí porque dijimos muchas cosas. Pues sí, Miguel Hidalgo era primo de la madre de Iturbide, ¿no? De Iturbide, eran de su ascendencia, confluía o se juntaba con podría ser como su tío segundo, ¿no? Por así decirlo. De hecho, creo que eran primos. Era primo él de la mamá. Ajá, de la mamá. Pero digamos que Iturbide era como su tío segundo. Ya te entendí, sí, exacto. Algo así, güey, o sea, si eran cercanos, y acuérdense que en ese momento éramos, ¿qué? Como 6 millones, güey. O sea, era un pueblo chico, infierno grande, o sea, si alguien era tu tío segundo, era como tu hermano, cabrón. Y eran sumamente criollos, tanto la mamá de Iturbide era de padres españoles, pero ella nacida en México, era criollo. Y digamos que el padre era español, peninsular. Era peninsular. ¿Qué pasa? A mí lo que se me hacía muy, muy cagado es que les duró poquito un tipo que era tan febril, tan de que le valía madre si se moría el pueblo, si en la Alhóndiga Granaditas había sido una guerra cruenta y que habían matado mucha gente, niños, etcétera, y le valía, o sea, le valía. Era un güey. Era el siglo de las luces, también hay que poner contexto, güey. Pero cero estrategia militar, cero cauto. Total, pero ya había habido otras revoluciones 10 años antes, 20 años antes, llámese Revolución Francesa. Pero justificada por ideas, un poco más enarboladas en el heroísmo, en la honorabilidad. Este güey al chilazo, tal cual. Y este güey al chilazo, por reconocimiento, por un reconocimiento individual. Eso es lo que causa
¿no? Entonces, ¿por Sí. qué rápido se le fue? Fue fugaz. Y él tuvo 2 juicios, uno por la Santa Inquisición y otro el tema castrense. Y fue en el tema castrense el que lo condenó a muerte, al paredón de fusilamiento. El de la Santa Inquisición, per se, al final, ustedes saben que pues como clérigo, pues te destituyen del sacerdocio, no puedes oficiar misa, bla, 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 bla. Entonces dicen que los soldados le ponen una banda blanca en los ojos y que él dice, Pedro Fernández lo pone así muy poético, dijo, no, me siento en la sillita, quítenme la banda porque quiero mirar de frente a la vida y sonreírle a la muerte, según él, ¿no? Dice que a forma de últimas palabras pide que le disparen en su mano derecha, eso no sé si sea verificable, en su mano derecha, luego la pone sobre el corazón, las balas hacen el resto. Un comandante tarahumara, no sé por qué lo especifica tanto, pero hay que decirlo, un comandante tarahumara de apellido Salcedo le corta la cabeza de un tajo con un solo machetazo, únicamente por un pago de 20 pesos, lo cual replica hacia Aldama, Allende y Mariano Jiménez, colocadas todas y cada una de las cabezas en la lóndiga granaditas en 4 puntos, o sea, en las 4 esquinas, con una jaulita, ¿no? Le cosieron los ojos y bueno. ¿Los ojos y la boca o solo los ojos? Solo los ojos y creo que también la boca, pero porque hay una parte donde lo describen que la boca la tenía ya chueca, etcétera. No recuerdo bien esta parte, pero creo que sí. Tanto de un lado, tanto del tema del ejército realista como del insurgente, no medían su... Cometieron actos atroces. Eso es lo Era que la guerra, ¿no? Sí. Que después lo vamos a hablar con Agustín Iturbide, que también ya me lo andaban medio condenando por eso, ¿no? Sí, y todo por ser criollo, ¿no? Exacto. Eso también creo que es el punto fino de toda la independencia. La discriminación que existía adentro de Nueva España. ¿Cómo no iba a haber un grito de independencia de la América septentrional? Si seguían viendo que era inminente la independencia y que la gente ya que estaba harta y aún así seguían discriminando, ¿no? Sí, hay una parte ahí que menciona, no recuerdo, creo que justo es una carta de Iturbide a su hijo que bueno, de eso no estoy 100% seguro si es parte de la novela o no, porque solo hay una carta que yo he investigado que sí existió, que es la última carta, ¿no? La última carta que mandó Iturbide a su hijo. Pero en esa parte sí menciona que él incluso llega a considerar que la guerra de realistas contra insurgentes se perdió más por soberbia que por estrategias militares, por soberbia de los mismos españoles. Por eso hablábamos en su momento y estuvo muy cagado que decíamos que era una guerra de castas, ¿te acuerdas? Mal llamada desde nuestro punto histórico como historiador primerizo, de quien lee una bibliografía, porque entendemos que la guerra de casta tiene su momento histórico particular, concreto, pero entendemos por qué se dio, ¿no? O sea, en el sentido de yo me siento más sangre española que otro y tus derechos iban perdiéndose en prelación hacia abajo dependiendo qué eras. Por eso hacen esta relación tan simplista entre todas las castas, porque si tú te pones a investigar las castas que había, pues era un sinfín de castas. Sí. Pero por eso lo simplifican en españoles peninsulares, criollos y mestizos. ¿No? ¿Por qué lo simplifican así? Porque en realidad los que tenían más beneficios, pues eran la pirámide, españoles peninsulares. Segundo lugar, los criollos, y los mestizos ya formaban parte de la raza, güey. Sí. O sea, ya eran la raza de para abajo y para donde veas, güey. Bueno, no, los mulatos más, mao. No, pero por ejemplo, si te metes a ver las castas también, por ejemplo, hijo de española nacida en España y de mulato era considerado español. Ah, bueno, pero en la Constitución de Cádiz. Pero en la Constitución de Cádiz, ya cuando en 1800, no sé si en la Constitución hasta 1812, que Agustín Iturbide en una carta que le manda a su hijo, que no sé si sea real, pero dice, me llamó la atención el artículo 8, que menciona que en la América septentrional todos aquellos que por lo menos tengan un grado de ascendencia española son españoles. Con independencia de la mezclanza que había adintra. No, pero creo que eso ya lo estás diciendo más general. No sé por qué acá ese dato específico que cuando ves el diagrama de las castas justamente era español, porque igual te especifica eso de que si eres nacido acá, aunque sean de padres españoles, eres criollo, ¿no? Pero acá sí dice que hijo de mulato y madre española eran españoles. No sé por qué, pero así viene el diagrama que lo vamos a poner aquí.
Agustín en Guanajuato es donde empieza a sentarse como en su carrera militar estratégicamente, va subiendo de rango y ello inicia a partir, Mau, de todas sus guerras ganadas o sus victorias ganadas en el Bajío en 1811, donde había un insurgente muy proclamado, famoso, un villa de la revolución, pero la independencia, digamos de cierta forma, que tenía estas historias y ya sabes que lo endiosaban, que se llamaba Albino García Ramos. No sé por qué, si vayan a ver qué onda. Con 130 hombres, había logrado buenas batallas en toda la región y era muy famoso porque aplicaba la estrategia militar las batallas relámpago. Llegaban ustedes acuérdense que en Ciudad de México y los alrededores entre el Bajío y además el tema del un poquito más al sureste hasta Acapulco, que más o menos a Guerrero, y ya nada más era lo importante porque todo lo demás hacia el norte o hacia el sur no había tanta control poblacional en la gobernanza que existía hacia muy norte o hacia el sur. Todo se ceñía como que a lo conurbado entre los estados. Entonces él, al mando de Diego García, por órdenes del virrey, ataca a Albino García y con ello se gana un rango. Bueno, la estrategia de Iturbide fue mandar a uno de sus soldados a seguir al séquito de Albino y que se hiciera muy amigo de uno de sus generales al mando de los insurgentes, que se apellidaba el general Rubio, que era muy cercano a Albino. Entonces, en el ejército, los realistas decían, pues ya pasaron 3 semanas y este güey que mandamos de infiltrado no llega, cabrón. O sea, seguramente ya se convirtió, ya se quedó ahí. Entonces, no llegaba hasta que llegó dijo, ya llega y todos se sorprenden. Casi le ponen esposas y todo, lo llevan ante Iturbide porque no sabían si nada más le andaban jugando la de a lo mejor nos viene a dar información falsa y nos ponen una trampita y nos revientan a todos. Entonces, lo que suceda, pues fue que pues ya lo interrogan y le dicen, oye, van a estar en Valle de Santiago, ¿no? Y para su conocimiento, Iturbide está enfermo, don Albino. Y entonces ya llegan y dicen que está muy cagado esto cuando lo encuentra Pedro Fernández, porque dice que llegan y en las casas todos escondían a los insurgentes. Toda la gente los escondía, los apoyaba, que cuando llega el ejército realista comer, sí, les tiraban miados, caca y así, güey, o sea, decía todo tipo de líquidos humanos, ¿no? O sea, que desprendías. El famoso aguas. Y que lo encuentran abajo de una cama, así como que todo madreado, pálido, de que estaba enfermo de una peste, porque se daban muchas pestes en esa época. Sí, justamente por ese tipo de cosas. Por este tipo de cosas. O sea, era insalubre en las ciudades. Y algo importante ahí, creo, es lo siguiente, que dice que Iturbide lo ve y dice, es que aquí, aunque lo veas enfermo y todo, dice, no se conmovió. Los mandó a Celaya, los dijo, vayan a juicio y que pase el proceso legal. Y dice Iturbide, que para esto era puro trámite, porque ya sabían que iba a terminar en una nube de pólvora, güey. O sea, formalmente se los iban a refregar, ¿no? Sí. Pero algo que me impacta mucho es este ataque sangriento, Mau, o sea, sabiendo que familias que tenían gente en el ejército insurgente y familias que tenían gente en el ejército realista. Entonces, sí, como que dices, güey, más bien, o sea, que en la misma familia había hermanos que simpatizaban más con los realistas y otros con los insurgentes, aún siendo de la casta que fuera. Pero veías cómo mataban a tus hermanos. Sí, total. Y justamente después de la ejecución de Albino García es cuando lo promueven a teniente coronel. A teniente coronel. Digo, no sé cuánto importe los rangos en una guerra que parece más que nada civil, porque pues era dintra del mismo país. Pero sí ya era renombre. Dice el libro que ya Iturbide era un hombre, empieza a agarrar fama. Sí, ¿no? Y también, sin tampoco poner mucho, ahora sí, el contraste de la leyenda rosa que cuenta aquí Pedro Fernández, porque también pinta un Iturbide que sí tenía ambición y que cada vez que no lo reconocían las cosas que hacía, se era enojaba. Soberbio, sí, se enojaba. Pero también le dolía. No, total, pues sí, güey, tú ganas todas las batallas y sabes que jamás vas a poder aspirar a ser general. O virrey. ¿No? Como y menos virrey, pues si Calleja llegó a ser virrey porque fue general. Y porque era pero llegó a ser general, es lo que quiero decir, porque llegó a ser general porque era español. Sí. Entonces, cuando no le reconocían eso, sí había algo de interés individual y de interés individual. No como lo ponen en los libros de historia de la SEP que te dije que me aventé hace poquito, y que lo ponen así como de que las aspiraciones y las ambiciones de Iturbide crecieron y por eso él solito se nombró emperador. Así no fue, güey. No. Así no fue, güey. Pero lo que sí es que sí había un resentimiento del no reconocimiento, sí. Y ante ellos se fue cosiendo en el mismo
por sí. qué quería la independencia, que es lo que hablábamos en el desayuno la vez pasada. Agustín Iturbide veía como inminente la independencia, simplemente él no estaba de acuerdo en las formas, y lo dijimos también en el capítulo anterior. Yo quiero matar a la escoria Claro. de los que estaban en la insurgencia, pero con ello justificaban violaciones, muertes, los caminos estaban tomados, asaltaban. O sea, era una locura. Entonces ellos decían, ni más, güey, la Volvemos a ley, lo mismo, la ley. güey. O sea, también era alguien privilegiado intelectualmente porque, güey... El cambio se había da desde gente el que diálogo, él lo dice, se tiene que dar desde el Había diálogo. gente que no sabía leer y él dice que tenía libros favoritos de niño, ¿no? Que ya había leído sobre los aztecas, Moctezuma, los mexicas. Y a lo que quiero llegar es que tiene una muy buena formación. Y obviamente alguien con buena formación cree que se puede pelear todo desde el escritorio. Con las ideas. Claro, güey, desde el escritorio, porque a él sí lo iban a escuchar. ¿Y José cabrón. María Morelos ¿Tú crees y que iban a Pavón, escuchar? Pues por eso se levantó en armas, güey. No, pero me queda claro, pero él lo reconoce como de la insurgencia, el pilar pensante de la insurgencia. Sí, pero porque Que era Morelos, pero o sea, porque decía, era cura. y totalmente católico. De hecho, lo que venció a José María Pero Morelos y los Pavón curas fue el tenían miedo a educación, Dios. independientemente. Él se entregó. Independientemente de la casta, los curas tenían educación, muy buena educación. Bueno, Morelos no parecía, Mau. No, pues no, a ver, Morelos sí tenía muy buena educación. No, digo, no, perdón. No, el Hidalgo. cura Hidalgo. Y el cura Hidalgo fue profesor de Morelos. Sí. Que también él se jactaba de que era, no, yo soy profesor de Morelos, y ese güey, así, ¿no? Y hay unos que justamente en los libros de historia de la SEP te pintan que Morelos era tan crack porque el cura Hidalgo fue su profesor. Pero hay otros historiadores más serios que no le adjudican eso. O sea, nada más, pues sí, le levantó la curiosidad y todo lo que seguramente le exponía en clases de cabrón, todos sus ideales, ¿no? Como cualquiera que te inspira, güey, así como en la UNAM te viene toda esta filosofía marxista y así, tú dices a huevo, sí, el Che Guevara, ¿no? O sea, sí va un interés por ahí, pero de eso a que por él Morelos haya sido brillante militarmente, nada que ver. Ah, no. Porque no. el cura Hidalgo pues era el güey más desorganizado de todos, güey. No, y se vio. era un tipo sin... Y Morelos era un estratega militar muy cabrón. Sí. Muy cabrón. Y eso sí, yo creo que... Pero bueno, Morelos era un intelectual. No sé si... Sí, pero no sé si se puso a estudiar militar o era algo de nacimiento. Autodidacta. Vaya, Ahora, de nacimiento. hay una de las cosas que ahí lo que decía Mao de la ambición y que tampoco es ni de un lado ni del otro, ni de que fuera una blanca palomita, pero también, o sea, ¿no? No. Entonces, él, por ejemplo, decía, no puedo calcular el número de insurgentes, cuando va con Diego García y le dice, no puedo calcular el número de insurgentes que maté, pero entre los 150 que tuve que apresar y fusilar con Albino en Celaya y los otros 150 que tengo apresados ahí, que después fueron muertos con otras cosas, ya sabes, o sea, torturas y lo que sea, he matado alrededor de 300 insurgentes, que lo veo hoy porque solamente se puede combatir las armas con las armas y no me pueden juzgar, porque es lo que se tenía que hacer. Y dice, y en la guerra como en el amor, todo se puede, cabrón, formalmente. Entonces, el dragón de hierro, dicen por ahí que es cuando empieza a escalar porque Diego García le habla pero bien. Justamente lo que dices, bueno, acá ponen un diálogo muy novelístico, ¿no? Dice, ¿por qué no sonríe un poco? Y Iturbide dice, porque no hallo consuelo fusilando a tantos hombres, no puedo hallar paz con mi conciencia, ni siquiera mi religión a la que tanto quiero me consuela en estos momentos. Es lo que yo No, decía. o sea, Iturbide sí era católico sí. de hueso Mató colorado. insurgentes por la guerra, pero no era porque aspiro a matar, era por su nación. Iturbide es mi héroe, perros. Y porque creía que con la guerra iba a haber un día paz. Y también era lo que conocía, güey. Sí, y es lo que es. A él le dicen el dragón de hierro por dos cosas. Militar capaz, jinete muy artero, ¿no? Estratega único. Y por eso lo vuelven a subir de rango. Dice, ¿y cómo puede sanar cómo puede sanar mi país? O sea, bueno, no el país, el virreinato. Si los campos huelen a sangre y a pólvora, los salteadores de caminos roban todo lo que pueden, los cementerios tienen tumbas frescas y resentimiento de los americanos contra los europeos está más vivo que nunca. Siempre deja muy claro Pedro Fernández este resentimiento que había entre la gente que era criolla y la gente que era peninsular. Y esto si lo trasladamos al hoy, sigue habiendo Mestizos, un resentimiento. etcétera, sí. Hoy, al día de hoy, sigue habiendo. O sea, parece que estamos volteando a ver nuestra historia de nuevo. Y con la ola de violencia que se vive en el hoy, parece que aquellos que asaltan en los caminos, que son estos insurgentes que quieren liberar o qué tal, más bien ya les vale madre quitar al gobierno y ahora se llaman DO, o sea, delincuencia organizada, justifican su poder porque pues no tengo condiciones de vida buenas, no tengo dinero, la gente se va a trabajar con ellos porque les da más dinero que lo que les da los trabajos formales. Pues sí, a los peninsulares también les dejó pobres esa guerra. Entonces, incluso a los peninsulares más me encanta porque ricos. Cuando habla de la longue de granaditas que tú dices, lo de los ojos, ahí está el iniciador de la insurgencia, cerrada la boca
época que incitó a un montón de campesinos a levantarse en armas contra la opresión y los tributos desmedidos, cerrados los ojos que esperaban ver un mejor reino. Con el soplo del aire se agita la jaula, pero no el reino. ¿Quién escuchará primero nuestras plegarias, la Virgen de Guadalupe o la Virgen de los Remedios? Me encanta porque en un aforismo pone Exacto. Guadalupe para Nueva España y la Virgen de los Remedios para... Pero seguían siendo católicos tanto los peninsulares como los Ya que en el mismo estábamos reino. aquí. Sí, sí, sí. O sea, el problema era un tema más de castas y de cómo vivían en Desigualdades. condiciones materiales Nos que da miedo realmente decir de eso, fe, pero- ¿no? Sí, nos da miedo decir eso, pero desigualdades hubo, güey. O sea, yo menciono, por ejemplo, en el video de la parte de la Nueva España y que había desigualdades únicamente para los criollos y que eran muy, muy pocas y que había leyes que protegían a los indígenas. Sí, pero también había discriminación. De esa que no, que la ley muchas veces hace de la vista gorda. ¿Sí? Porque ¿a quién le van a hacer? Incluso, ¿quién le hacía caso a los tribunales? ¿Le hacían caso a Iturbide o le hacían caso a los peninsulares? No, los peninsulares. Total, güey. Por eso lo enjuiciaron, güey. No Ujú. encontraron pruebas, a lo mejor sí eran más justos, pero... Sí, ya pero desigualdades ya había. venía cargada la justicia, ¿no? Total. O sea, ya era trámite el juicio. Sí, sí. Le dan el cargo de teniente... ¿Tú lo dijiste? ¿El de teniente coronel? Sí, el de ¿Fue el que teniente dijiste, no? coronel. Entonces, y le dan un regimiento en Guadalajara, como de, oye, tienes que atacar ahí a otro que se está levantando, ¿no? Se apellidaba ahí Lisiaga, Ujú. José de Lisiaga. Le gana ahí también y le asignan un buen regimiento en Guadalajara. Empieza a tener un general de renombre, de prestigio, ¿no? Y algo que platicábamos tú y yo en el desayuno era lo de los Guadalupes, ¿no? Cómo inician estos en 1808. Y esto creo que es importante porque viene Ah, a sí, porque colación... Charlie dijo que después, ¿no? Sí, a colación de lo que dice Mau, del tema de esta discriminación que ya venía inclinada más hacia los peninsulares. Acuérdense que cuando quitan a Pepe, cuando ponen a Pepe Botella en Europa, entonces aquí se disuelve el virrey y quieren hacer una junta política, ¿te acuerdas? Sí. Y que quieren decir, hay que independizar, o hay que ya empezar nosotros. Pero ¿quiénes eran los de la aristocracia? Es decir, los mismos peninsulares, algunos de los peninsulares y algunos criollos de cierta envergadura económica y puestos en el gobierno querían hacer su propio, porque dijeron, esta es nuestra, papi, o sea, de conveniencia, con independencia de que decían, no, ¿cómo te vas a separar Fernando VII? ¿Qué va a pasar con él? ¿No? Entonces, los que a lo mejor estaban en rangos de poder, pero no en las altas cúpulas, dijeron, nosotros tenemos lana, vamos nosotros mismos a financiar esta autonomía que queremos de Nueva España. En 1808, cuando el virrey fue destituido, dice, aquellos hombres y mujeres que conspiraron para imponer su propia junta de gobierno, que eran estos los riquillos, de cierta forma, para la emancipación de España, les llamaron los Guadalupes. Y puede que mujeres y españoles, creo yo, y otras clases privilegiadas que querían apoyar la idea de un gobierno de americanos, pero sin pelear con los jornaleros. Es decir, nosotros sí queremos la independencia, papi, pero yo no voy a ponerme con mi muchacha y, ¿sabes? Queremos nuestros privilegios. Y con machete, Sí. o sea, nosotros nos Pero llamamos eso se ha repetido toda la vida, ¿no? los guadalupanos, ¿no? Eran las clases privilegiadas que con dinero querían financiar la causa. O sea, juntos pero no revueltos. Y justamente es donde menciona Iturbide lo que dijimos, ya lo mencionamos, ¿no? Pero que se lo dice igual a su hijo, parecer extraño que lo sepas, hijo mío, pero era común que las familias donde hubiera un soldado realista también hubiera algún miembro de los Guadalupes, o que la misma familia, un hermano que peleara por la insurgencia y otro que fuera soldado realista. Así Sí. es como se llevaba la guerra en la que su mayoría de los americanos luchaban contra americanos. Me encanta, la mayoría de los americanos luchaban contra los americanos. Entre nosotros y todo era una guerra de orgullo, lo resumió Mau. Figuras, cartoncillos o medallas de la Virgen de Guadalupe que colgaban de los cuellos de las mujeres, de las esposas de estos que financiaban, ¿no? Los Guadalupes, eran el signo tácito para invitar a otros riquillos a que se unieran a la causa. Entonces te decían, Guadalupe, bueno, eres parte de los Guadalupes, no sé cómo lo decían. Y, Pues sí, ¿no? sí, ¿no? Y se... A lo mejor hasta tenían ahí un... Sí, un comando código, secreto, la neta, Un código no secreto, le entramos sí. tanto, güey. Uno de los más importantes es Andrés Quintana Roo, que hoy Quintana Roo se llama así por ello, Por él, ¿no? Leona Leona. Vicario, aparte de ser Guadalupe, es una de las insurgentes más célebres, de cierta forma, y con más honorabilidad y heroísmo reconocido, porque fue al Tribunal de la Santa Inquisición y no delató a ninguno de los conspiradores ni a ninguno de sus aliados, le aguantó vara a la... Sí, sí. Bueno, A al tortura. apretón de orejas, Mau. Sí. Por no decir... Tortura.
La pera. No te creas, no. No, No te creas, no. no, que yo me No, enteré, ya, pero entonces, perdón. ya me enteré Es que que nadie muchos de sabe. los artilugios que ponen en los museos de la Inquisición y así, güey, son fake. Y ¿Ah, que sí? nada más están basados en, pues, en inspiración y muchos libros ahí que medio ponen, pero pues que nunca se ha comprobado si en realidad todos esos existieron, güey. ¿Existieron? Que en realidad no les aplicaban tormentos tan cabrones Tan como fuertes. ponen ahí. O eran otros, o sea, que no usaban tanta maquinaria y que la Pues el rueda que le y- jalaban las Sí. extremidades sí se ve. Sí, sí, tío, sí, pero por ejemplo ese de la pirámide que te... Sí, no, güey. Sí, esos están muy densos. Pero bueno, regresando a la constitución que fue la más moderna de la época, la constitución de Cádiz, ¿no? Sí. Y que, tú leíste lo de que no había diálogo, ¿no? Con la guerra entre americanos y americanos. Ok. Complementando, sofistas, el tema de lo que hablaba Mao de la guerra de americanos entre americanos, me parece importante una pregunta desde la mayéutica de cómo... O sea, ¿cómo puede cambiarnos nuestro pensamiento? Dice, ¿qué paz puede tener una nación donde hay tantas ideas de quién debe asumir el gobierno y bajo qué forma de pensar? No había diálogo y concordia, pues el deseo de imponer su voluntad era más grande. Imagínate, cada quien dice, no, es que debe de gobernar un virrey, no, es que debe de haber una junta política, no, es que debe de, es que nosotros no somos reconocidos. No, entonces, había tanta efervescencia en los ánimos del pueblo que todo era a través de la violencia y a costa de sangre no se podía llegar al diálogo. Es decir, a costa de sangre querían imponer la idea y no se podía llegar al diálogo. Sí. ¿Cuántas muertes se hubieran evitado si se hubieran sentado a platicar respecto a lo que veían para una Nueva España más próspera? Porque no podíamos hablar de un México, una nación en ese momento. Los americanos somos de sangre caliente, por eso no podíamos evitarlo. Gritamos con el juego, bebemos para celebrar, no concebimos ninguna fiesta si no hay comida. Somos pasionales, ¿no? Esto es lo que trata de decir ahí mi querido Pedro Fernández y lo que decía Mao, ¿no? La Constitución de Cádiz, Mao, que creo que ibas para allá. Sí, la constitución de Cádiz, que justamente Turbide ahí dice que lo que más le llamó la atención, ¿no? De los artículos, que es el tercero, que la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. El 18 son ciudadanos aquellos españoles, que es lo que decías tú, que por ambas líneas, vuelvo a leerlo de nuevo porque luego para TikTok, son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. Claro, en cualquier dominio, pero en cualquier hemisferio, ya sea América o España. Algo importante que tú dijiste en el primero, el del tercero, el que decía que la soberanía reside meramente en el pueblo, ¿no? Así es. Esto Era no tenía, nuevo, no güey. tenía precedente. Precedente. Perdón, no tenía precedente, ¿no? Obviamente en 1789 la Revolución Francesa estableció eso y pareciera que en Europa Occidental se iba a replicar, pero para el Imperio Español parecía algo impensable aún. Por eso Y dicen la que era la más moderna de la época. Exacto. Y la Constitución de Cádiz lo deja en el tintero, si no es hasta 1824, que ya después todos nos ponemos de acuerdo. Sí, antes la soberanía residía en el rey. Por derecho Por divino. derecho divino. Era, Porque Dios eligió al rey, güey. exacto. O a la familia real. Era impensable pensar que lo pudiera diseminar ese poder en distintas instituciones, como el legislativo, que establezca ciertas normas, de ahí mana, pero era una democracia representativa indirecta, que es lo que mencionábamos, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas que a mí más me impactó. O sea, el tema de que ya hablar de una posible democracia en un dominio de España. No diría democracia. A ver, ellos no podían elegir a sus representantes como tal. Se refería a que el pueblo era el que tenía la última palabra, ¿no? Que si no le gustaba, pues podían Pero manifestarse. ya era el decir que reside en el pueblo, ya era un Sí. primer vestigio, ¿no? También, Me encanta porque también puedes maquillarlo, hablaba ¿no? de la libertad de poder escribir e imprimir en el artículo 13. Sí. Pero me encanta porque dice, de manera fáctica, todos sabíamos que si escribías en contra, a favor o en contra de Nueva España, era censurado y Exacto. mandado a fusilar, ¿no? Entonces, está muy bien, que es lo que se habla en el derecho, que se llama Supercensurable. constituciones de papel, de acuerdo a Ferdinand Lassalle, donde el poder fáctico rebasa la realidad constitucional o legal, ¿no? Así es. Sí, sí. Entonces, Bueno, lo acabo de escuchar por primera vez, pero tiene... O sea, me gustó, pues. Y bueno, acá ya menciona ya, como metiéndose un poco, dando introducción al cura Hidalgo, ¿no? Que... ¿Hidalgo? Sí. Perdón, al cura Morelos, ¿no? Que a diferencia de Hidalgo, quien pregonó primero que buscaba el retorno de Fernando VII al trono de España, y luego habló de la nueva España libre de españoles, Morelos buscaba algo más noble, la emancipación completa de América septentrional,
y que durante años se habían escuchado voces que pedían lo mismo, incluso algunas que argumentaban que los antiguos mexicas debían volver a la Ciudad de México para que todos los europeos se retiraran por donde habían venido. vinieron. Está muy cañón porque Miguel Hidalgo, o sea, la muerte de Miguel Hidalgo parecía el augurio de que el movimiento iba o a acabarse o por lo menos a perder fuerza. Que Mao ya lo dice, encontraron un intelectual que tenía valores más nobles y un idealismo como el de José María Morelos y Pavón, que el nombre lo voy a leer textual, el completo es José María Teclo Morelos Pérez y Pavón, está larguito, para los que quieran el datito. Y que escribió algo que se llama Sentimientos de la Nación. Sentimientos de la Nación es un texto muy estructurado, Un plan. un plan con 38 puntos que comienza a circular en el año 1812, ¿no? Ya, digamos, impreso, ¿no? Sí. Ya existe la imprenta, chavos. Y ello fue producto de una reunión entre los insurgentes en Chilpancingo, porque recuerden que Morelos fue en su momento nombrado por Miguel Hidalgo el jefe de las fuerzas insurgentes en el sur para tomar otra vez para hacer una autonomía de Nueva España y América Septentrional. Y le pidieron primero tomar el puerto de Acapulco, cosa que no logró, pero bueno, se intentó, ¿no? O sea, se intentó porque ahí en Acapulco pues llegaba pues, los chinos, mueblería de las Indias, especias. Sí, la nao de China, ¿cómo se llama? ¿Cómo se La llamaba? nao de China, ¿no? ¿Nao de China? La nao de China, ajá, que era, ¿qué es esto? Lo que Sí, dice la Mao, la nao. nao de China era la ruta Sí. que se venía desde Filipinas hasta el Golfo de México y así se le llamaba al navío de los chinos, ¿no? La nao de China. Galeón de Manila. Que hablaba Mao de los sentimientos de la nación, la esencia. Es que te fuiste a Acapulco. Sí, perdón. El primer punto establecía la independencia y la libertad de América y el documento se refería a un México. O sea, ya un México como la nueva nación, no como siempre lo habíamos referido, dice Agustín Iturbide como en una carta, ¿no? Refiriéndonos a México como la Ciudad de México, porque cuando se referían a México se referían a la Ciudad de México, en donde estaba el poder del virrey, expresándonos de los habitantes de la Ciudad de México. Pues si quiere imaginarlo, hijo, porque le escribe a su hijo como en esta casa, ¿no? En esta carta. Una nueva nación construida no solo sobre cenizas de los que fueron los antiguos pueblos mayas, mexicas y toltecas, sino de los antiguos españoles y africanos también. Un pueblo nuevo que no se avergonzará de su origen mestizo, pues dos orígenes tuvo, y eso hay que aceptarlo. Lo que más nos cuesta a los mexicanos de hoy es nuestro doble origen, abrazar nuestros orígenes, ¿no? Un pueblo nuevo que no se avergonzará de su origen mestizo, pues dos orígenes tuvo. Ahí, con los sentimientos de la nación en la mano, concebí por primera vez, y esto me encantó, güey, la idea de una nación libre, sin esclavitud. Mejor dicho, compartí el ideal de Morelos, mas no sus métodos para lograrlo. Me refiero a lo que sucedió en Cuautla. Una batalla en la que se batieron las fuerzas de Morelos contra las de Calleja. Calleja, ya lo mencionamos, era el general de las huestes realistas y que posteriormente fue virrey. Morelos se recluyó con 3,000 hombres dentro de la ciudad, pero Calleja, pensando en la forma más efectiva de forzar la rendición, sitió la ciudad, es decir, pues los encerró, ¿no? No pueden salir de aquí, vaya, o sea, sí, tal cual, los encierras para que no salgan el ejército, ¿no? Que tenían ahí. Impidió que entraran los comerciantes, ¿no? Para que no les dieran víveres. Y también envenenó los pozos, afectando así no solo a los soldados insurgentes, sino también a los habitantes de Cuautla, quienes de inmediato empezaron a sufrir por estos menesteres. Eso está cañón porque los dos generales de un bando y del otro, los más importantes, eran Calleja y Morelos. Es decir, que esta batalla no es de poca monta, es una batalla en donde sí se podía poner en detrimento la causa de uno de otro. Y esto del envenenamiento de pozos logró que también hubiera que la ciudad se volviera insalubre, ¿no? Sí, hubo una peste, se despertó una peste que afectó a muchos soldados, incluso al mismo Iturbide lo llegó a afectar un tiempo después. Sí. Tiempo después porque, pues bueno, estos contagiaderos no es como de que te dura, pues ya lo vimos con el COVID, lo infectó como, ¿qué? 4 años después. Bajó de donde estaba Cuautla hacia el Bajío, que era, Guadalajara, donde estaba en ese momento. Valladolid. Y Guanajuato. Michoacán. A mí me impacta mucho cómo lo dijiste, güey. Está muy cabrón. A ver, esto de mujeres con el pecho seco tratando de dar leche a sus hijos muertos. Niños que sufrían la falta de agua y se iban secando con el paso de los días hasta el último aliento. Eso está cañón, güey. O sea, con el sol de Morelos, cabrón. Imagínate así. Sin agua. Como momia. Y el agua envenenada. Sí, el agua. Pero lo más importante, algo que dijo ahí también es... Y que, o sea, algo que justamente... Bueno, no sé qué vas a decir. Dale. De lo de la lluvia. Yo digo de la lluvia. O sea, era como... La aprovechaban. Puta, güey. Cuando lloviera como de agua, cabrón.
¿no? Sí. O sea, sí, exacto, la aprovechaban, seguramente la ponían en baldes y de ahí Vámonos. pa' la boca, güey. ¿Qué se podía Complementar. hacer en ese momento, cabrón? Ahorita tú haces eso, cabrón, y estás tomando pinche agua toda contaminada, güey. Aquí algo importante Por la que decía es, industria. ni Calleja quería doblegarse, No ni querían. Morelos capitular. Era orgullo. ¿Y sabes qué fue lo Y, peor? y a costa de las muertes del pueblo mismo, que ni siquiera ellos estaban... Lo peor es que nadie ganó esa batalla, güey. ¿Y Eso es quién lo- perdió? A mí, El lo que pueblo, me, güey. a mí lo que me enoja es eso, porque el pueblo ni siquiera se lo llevaron entre las patas porque unos ni sabían Sí, si yo lo- querían que fuera la España independiente o sí, pero no a costa de tantas muertes. Yo lo de voy la a Nueva resumir España. para no meternos tampoco y tampoco ser tan pinches nota roja, güey. Vaya, o sea, nadie ganó esta batalla. ¿Por qué? Porque los agarraron dormidos. O sea, todos, los dos estaban esperando a que el otro se quedara dormido Pero di para, cuánto duró para atacar. el sitio, 3 meses. Duró un chingo, exacto. De duró tres- febrero de 1812 a julio, creo. no, a mayo. El 2 de mayo, Calleja dice, voy a atacar. Entonces son 3 meses. Pero bueno, igual es un chingo de tiempo. Son Y 90 algo que días. me impactó cañón es que dice, los hombres que no tenían comida hasta se comían su El cinturón, para cinturón, no, cabrón. para no Qué pedo. morir de hambre. Sí. Y los niños tomaban aguardiente para curarse de sed. Que O sea, obviamente los deshidrataba más, ¿no? Ujú, Sí, güey. pero a ese grado. Y justo dice, pues, de qué servía tanta muerte y miseria. Los habitantes de la ciudad agradecían un poco de lluvia, al menos para calmar sus tormentos ante la muerte y la miseria. Escuché de hombres que se comieron su cinturón, como dice Javi, para matar el hambre y niños que bebieron aguardiente para terminar su sed. No tengas en cuenta estos pecados y horrores que se cometieron. En muchas ocasiones las leyes de Dios no son tomadas en cuenta cuando las leyes de la guerra toman lugar y todo es posible para lograr la victoria sobre el enemigo. Pero bueno, acá... Justo y como dice Javi, 3 meses después, Morelos los cacha dormidos, vámonos, se pelan, güey. Y ya lo de la sitiada, pues valió para pura madre. Algo El que único que est- perdió fue el pueblo. Fue el murieron pueblo, muchísimos pero y está, muchos está soldados cagado de algo ambos que, lados. que Calleja era muy orgulloso, lo dijo Mau, ¿no? Muy orgulloso. Muy orgulloso, pero una de las cosas de Calleja, que era ¿Qué se riste, güey? el militar o sea, de jefe en ese momento de Iturbide, y que él lo menciona, durante todo el libro se menciona que Iturbide le tenía un gran resentimiento a Calleja porque él era novohispano y él sí podía Al aspirar a esos principio le tenía cargos. mucho respeto. Y después ya no, Sí. porque no lo defendió tampoco. Y Calleja sí le tuvo mucho respeto a Iturbide. Decía que era Él, su él- mejor él sí le militar. reconocía. Sí, porque pero pues él no podía darle el cargo. Iturbide cabrón. dice, es que lo que yo hago estratégicamente, militarmente, se lo aplauden a Calleja y a mí me lo recriminan. Las victorias le dicen, a huevo Calleja, pero cuando voltean a ver que es con sangre, hijo de puta, Iturbide. Bueno, a No, Calleja o sea, después... mamón. A ver, Calleja no sé si qué tanto malo o bueno hizo, pero de lo malo que hizo después cayó por su propio peso, después lo destituyeron. Y Ah, ahora, sí, sí, ¿no? sí. Ahora, algo que es importante ahí también, Mau, es decir, dice que Calleja le escribía a Iturbide diciéndole, ya lo sitié 3 meses. este güey ya iba a decir una vara. Me los voy a tronar, ¿no? Ya vamos a ganar. Estamos a punto. Y que cuando planea el tema del 2 de mayo, formalmente, dice, es que pecó de soberbio y de orgulloso, algo que yo nunca pecaría, le dice a su hijo. Porque el brother dice, mañana ya están debilitados. Y lo dice históricamente, los insurgentes ya estaban heridos de muerte, estaban a punto con las fiebres que tenían, el agua Morían de envenenada, hambre, morían de hambre y de sed. Sí. Estaban a punto de tomarlos ya. O sea, de ya acabar. O sea, yo creo que hubieran acabado ya con la batalla de Cuautla. Pero, o sea, imagínense, dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a dormirnos para estar, bueno, ya recuperados, fregón. Y ahora sí atacamos. Y ahora sí atacamos. Pues no se acordaban que aunque estén débiles, todos con fiebre, enfermos, etcétera, pues tenían visores para determinar si en algún momento pasaba. Obviamente no los tenían para ver por dónde atacar. Como No. dice Mau, era para, cuando vieron que se durmieron, dijeron, vámonos corriendo. Y es que había espías, güey. De ambos lados, cabrón. De ambos lados, pero a lo que voy es que no espiaron para atacarlos en la Total. noche, porque se sabían débiles. Sí, sí. Entonces se fueron. Y luego ya viene el tema de que después de diciembre de 1813, que creo que me estoy ahí ya un poquito adelantando, pero habla de que se recupera Morelos y le llega la noticia a Iturbide que iba a ir hacia la ciudad natal de él, o sea, de Iturbide y de Morelos, que era la de Valladolid, donde residía la esposa de Iturbide y sus 2 hijos, ¿no? Entonces, Valladolid y Michoacán. exacto. Morelia. Escucha que eran 5,500 hombres. Y él dice, por cada hombre de ellos nosotros tenemos, más bien por cada hombre nuestro, de los realistas, ellos tienen 5 hombres más. Es decir, que Iturbide debe haber tenido 1,150 hombres, más o menos, contra 5,500. Y ahí viene una batalla, la de la loma de Santa María, ¿no, Mau? Que creo que esta me gusta mucho. Y ahí la vamos a dejar en la loma de Santa María porque es un buen lo que nos queda. Pero esa estrategia militar a mí me gustó mucho
¿La Sí, quieres a mí contar o la cuento yo? Es mi favorita, pero... No, dale, cuéntala. No, es que Chance Mo se la sabe mejor. No, es que digo que es mi favorita, pero no influye en la historia. No influye, pero eso está padre. Es lo que quería decir, o sea, no, por mí no la cuento y no pasa nada, pero está padre porque los confunde de noche. Ajá, en la Loma de Santa María, haz de cuenta que es como un cuenco, o sea, es una cuenca, ¿no? Formalmente, y hay Una montaña de acá, una montaña a la izquierda y una montaña a la derecha. Entonces, Iturbide con 1,200 hombres y el otro brother con 5,500. Eso sí, los ya lo que sí insurgentes. reconocía a Morelos es buen militar, estratega, nos van a reventar. Y aparte enardece corazones porque él sí tiene causas nobles y idealistas para generar una América septentrional. Entonces los está convenciendo y nosotros pues todavía pensando que a ver si volvemos al virreinato y a ver si Fernando VII y allá mientras está peleando el reino de Inglaterra que está ayudando al reino de España y Portugal también ayudándoles para ver si recuperan apenas España. Entonces era un... Sí, lo de José Bonaparte. Pero también que quede claro, porque la gente piensa que los realistas eran un chingo y todo el tiempo... No, siempre estaban en minoría. Siempre eran minoría, eso sí, con entrenamiento militar, ¿no? Basto. Sí, y aparte con armas, güey. Sí. Que los otros eran machetes, güey. O sea, los insurgentes eran machetes, palos que se encontraban. Pero enardecidos, o sea, era una locura. Medianoche, cubiertos en barro los realistas a cargo de Iturbide. Él quiere proteger a su familia con todos estos sentimientos, ¿no? Porque también él residía ahí. Veía que podía haber una posibilidad de que se asentaran, porque acuérdense que parte de Valladolid, pero también pegado ya a Guanajuato, era la cuna de la insurgencia, ¿no? También, o sea... Sí, pero también era un lugar que Agustín conocía muy bien, como dice este güey, conocía la orografía. La orografía, que la orografía es el relieve que existe en el campo. Lo que trato de decir es, si hubieran tomado José María Morelos y Pavón ese lugar, hubiera sido un gran simbolismo para la insurgencia y eso anímicamente y moralmente les hubiera dado un buen empuje. Un envión anímico, ¿no? Ajá. Entonces, dice que a medianoche, cubiertos de barro, sus tropas lo siguen entre los dos montes, ¿no? Aprovechada la oscuridad, se van primero a la montaña de la izquierda, disparan, galopan, prenden las mechones de los cañones, disparan rápido, golpean, pólvora en el aire, primero del lado izquierdo. Se regresan en 5 minutos, atacan al flanco izquierdo, pero a la primera línea. Retroceden, se esconden. Agustín estaba... De que dice, desde el general más mencito hasta Iturbide les sudaba la gota gorda. Estaban, pero de que sudaban frío. Y luego dicen, ahora vámonos a la derecha. Pum, ataque relámpago otra vez. Y otra vez regresan y se esconden de entre los matorrales. Y es en los matorrales donde Iturbide está esperando así y dice que hay un silencio sepulcral fácil de unos 2 o 3 minutos donde escuchaban movimientos, pero no que se dispararan ningún cañón o algún estruendo. Parece una eternidad, dice, ¿no? Y que de repente escuchan el primer estruendo y una luz roja. ¡Pum! Y que Iturbide dice, cierra los ojos y suspira y dice, se logró. Y dice, dice Filisola, ¿qué hacen? Y dice, lo que planeamos, pendejo. Bueno, no le dice así. Sí. Lo que planeamos, cada uno cree que el otro es el enemigo. Sí, y como no veían en la noche y no tenían adiestramiento militar, se empezaron a atacar entre ellos. Se empezaron a atacar entre los insurgentes, se empiezan a dar en la madre, así hasta el pinche amanecer. Estos güeyes escondiditos, y ya cuando es el amanecer, que se dan había cuenta que se están madreando entre ellos y ya salen viejitos. los realistas y se retiran, cabrón, porque les iban a poner en su puta madre. Sí. Y es la primera vez que Iturbide ve a Morelos. Que ahí lo que dice Morelos es ya no hay nada que hacer, porque Iturbide de todas maneras dice que todavía seguía viendo o sea, en número seguían siendo menos. ¿Sí? Y tenía miedo, pero dice que agarra la espada y dice, al ataque, cabrón. Sí, sí. Aparte Pero dice, tiene... están desmoralizados por es. 2 cosas. Ellos pelearon toda la noche y no han dormido. Y Contra 2, los propios hombres. ven a sus propios hombres muertos y pues, güey, ya no sabían ni para dónde. Decían, o sea, moralmente se cayeron y nosotros ya dormimos. Y pues les vamos a romper con toque. Perdóname la frivolidad con la que lo estamos contando, pero es que no mames, o sea, sí parece sacado de película americana chafa, ¿no? O sea, de que pues hay que poner que se den cañonazos entre ellos, güey. O sea, pero Iturbide era muy buen militar. Sí, no, sí, muy cabrón. También lo utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses para que Estados Unidos se bombardeara a ellos mismos. Sí. A un regimiento entero. Te dije, güey, le copiaron a Iturbide, güey. Yo creo que te lo enseñan también Sí, en el... estrategia militar. Ajá, en la educación castrense, ¿no? Sí. Parte de... También hay muchos que dicen, a colación de lo que dice Tony, que siguen estudiando las estrategias militares de Napoleón, ¿no? Sí, Bueno. sí. Para los ¿Y que ya? jugamos el Risk... Bueno, no, regresando Funciona. ya, ¿no? A Lomas de Santa María, Morelos dice, vámonos, ya no hay nada que hacer aquí, ¿no? Sí. Las tropas rebeldes emprenden la huida
Hombres de todas edades, desde niños hasta viejos, lo mismo. Españoles que negros. Indígenas que criollos. Bueno, todo. Aquí ya sabes cómo le gusta Me poner. encanta por lo que vas a lo de Morelos, ¿no? Sí. Además, piensa al ver cómo se aleja Morelos montando en un caballo gris. Ha defendido Valladolid del ataque de los rebeldes insurgentes. Ana María y la familia Iturbide están a salvo. Están a ¿Por qué? salvo. Porque estaban en Michoacán, güey. Están Sí. en Valladolid. Y donde estaba Iturbide, Y desde que murió Morelos, él sabía que Valladolid estaba en peligro. Porque Morelos no iba. Perdón, Hidalgo no iba a atacar Valladolid porque había pues cierta relación no, de familia. porque Hidalgo era de los primeros españoles que fundaron la ciudad de Valladolid. Ahora, Sí. algo que es importante decir, Que sí tomó Valladolid, un dato pero no. curioso de Morelos, lo dice el libro, que Agustín Iturbide ve a lo lejos a José María Morelos y Pavón y se ve su piel tostada, sus labios anchos y sus fosas nasales abiertas, ¿no? O sea, muy prominentes. Y dice, todo esto se debía a que tenía ascendencia mulata, que era un dato que yo le decía a Mau que no conocía No, o te lo desconocía cuando íbamos a la escuela, ¿no? En la primaria, no sabías que pues el brother era De ascendencia africana, güey. africana. A lo mejor no estaba tan Y dicen que son de los pueblos más olvidados incluso hoy en día, güey. Pues están ahí en Oaxaca, Acapulco, Veracruz, güey. O sea, ahí Ujú. es donde más hay mulatos hoy en día. Sí. Y pueblos olvidados, o sea, porque no ves así tampoco que sean los pueblos donde se construyeron las ciudades más cabronas, güey. O sea, sí, güey. Pero digamos, el comercio no se mueve tanto. Sí, Sí. correcto. Chavos, espero que hayan llegado hasta aquí. Vamos a dejarlo aquí en la batalla de Lomas de Santa María. Esto va a ser una saga de episodios porque pensamos poco que largo. va a ser la independencia a los ojos de Iturbide y para hablar de la independencia no se puede tomar un capítulo y se acabó. Creo que hay muchos datos cagados y sobre todo Incluso nos podemos haber ahorrado batallas, que es lo que te decía, y a lo mejor soltarlo todo. Pero como queremos Pero si generarles les gusta así, contenido, que a ustedes también. les gusta así, pónganlo en la cajita de comentarios y si a lo mejor la próxima vez nos podemos ir más tendidos. más tendidos y ya irnos directo al grano de por qué, gracias a este libro también, la neta, a mí sí me gustó mucho, y otras fuentes, pues podemos ver la independencia de diferente manera, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Y acordarnos de alguien que fue muy importante para la independencia y que la historia tiene borrado. Todavía ahí, Es más importante el Pípila, sí, no seas mamón, que ni existió. que Ahora, ni existió. lo que les iba a decir es que José María Morelos y Pavón tiene una muerte muy, muy peculiar. Los voy a dejar con la dudita, Sí. pero pues también fue juzgado por la Santa Inquisición y un poco por el pasadito, ¿no? y por el juzgado castrense. Sí, pasaron Pero de más- lanza pero y más más pasado la la iglesia. Inquisición, güey. La Exacto, Inquisición la se pasó iglesia. de lanza por el simbolismo que causa. O sea, por lo que es, ¿no? Sí. Que ahorita yo creo que si hablamos de eso, pues está Pero ¿por fuerte, qué Hidalgo no le hicieron lo mismo? Eso está, no sé. Yo creo que dijeron, a ver, como que a Morelos no le quedó muy claro lo que le hicimos a Hidalgo. Ahora el que venga, Yo que tengo, le quede yo, claro, yo sí cabrón. tengo una teoría, pero la quiero decir en el próximo episodio. Vámonos, pues. Que justamente es, Sí, ya. Vámonos. Morelos sí- Vámonos. bueno, Cuídense ¡vámonos! mucho, adiós. ¡Chingón! Si no se queda aquí otra hora explicando por qué lo creo, güey. Me como